Buenos días, gracias Andrea, gracias a todo el equipo de la referencia que consolida hoy esta semana que para nosotros es extremadamente importante desde el punto de vista de un país muy pequeño en donde hemos aprendido mucho, no solamente durante esta semana, sino también durante todos estos años que hemos estado trabajando con la referencia. Y para nosotros ha sido muy gratificante este trabajo en bloque que hemos llevado a cabo conjunto con la referencia, ¿no? Y precisamente sobre ese trabajo que hemos realizado con la referencia, hoy voy a conversar un poco sobre, de manera general, sobre algunos aspectos que tenemos desde Panamá, que hemos realizado desde Panamá, con, conjuntamente con la referencia y ampliar un poco más sobre una última implementación o último proyecto que aún sigue vivo y aún sigue creciendo y va a seguir creciendo a lo largo del tiempo durante todo este año. Entonces, a presentar rápidamente las diapositivas, creo que ya deben estar viéndola en pantalla. Entonces, nosotros desde la CENACID trabajamos bajo diferentes perspectivas, ¿no? Que están volcadas a la resolución de problemas sociales, a problemas de la sociedad desde el punto de vista de la formación del recurso humano, de la formación perdón, de la implementación o el fortalecimiento de la infraestructura local, el impulso de políticas públicas, ¿no? Para poder lograr todas estas iniciativas y la articulación del ecosistema, ¿no? Ese interín que tenemos, o esa vinculación con la sociedad que tenemos que canalizarla a través de estas políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque la sociedad tiene muchas demandas, la sociedad, eh, y sobre todo nuestros pueblos latinoamericanos tienen demandas muy puntuales, muchas veces son problemas muy cotidianos que al final se transforman en problemas generales y problemas que no dejan avanzar a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, dentro de esas demandas, siempre se exige mayor transparencia de esos fondos públicos, ¿no? Del uso y la gestión del Estado como un órgano que cimienta o cimenta la base de la sociedad y por supuesto que la ciencia y el financiamiento público que proviene de nuestros países no escapa de eso y debe, de hecho, cimentarse bajo pilares como la transparencia, ¿no? Que se hace con los fondos públicos, como una manera también de incentivar y de que la sociedad se apropie de ese conocimiento que se genera en nuestra ciencia y de nuestros países, ¿no? A través de nuestros ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, generando una economía del conocimiento, podemos lograr mayor equidad, ¿no? Es muy bien conocido que las economías del conocimiento tienen o se cimentan las bases o bajo un principio de equidad, ¿no? Donde el conocimiento es un bien público y debe ser accesible para todos los estratos de la sociedad, no solamente para tomar decisiones o el ecosistema de ciencia, sino también permear a esa sociedad que está dentro de nuestros países, ¿no? Y eso se logra con participar, vincular, apropiar, transferir ese acervo, ese conocimiento, esos desarrollos tecnológicos que se generan en nuestros sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Si no logramos esa participación de la comunidad, no puede avanzar la tecnología, no puede avanzar la ciencia. Pero más importante aún, no se pueden resolver esos problemas que mencioné al inicio, ¿no? Esos problemas que muchas veces son, como comenté, son cotidianos, ¿no? Acceso al agua, acceso al Internet, acceso a la educación. Ese tipo de problemas se pueden resolver, o por lo menos podemos llegar a resoluciones o acercarnos a la resolución de esos problemas a través de la integración de esa sociedad en nuestros procesos de desarrollo y de investigación científica, ¿no? Eh, y otra de las cosas importantes que la sociedad demanda y que podemos nosotros dentro del ecosistema, cuando hablo del ecosistema de ciencia hablamos de todos los que estamos involucrados, incluyendo a la sociedad, ¿no? El desarrollo de productos intelectuales lleva a su vez otro tipo de desarrollos y a su vez lleva a la especialización de talento.
lo vemos ahora con diferentes estudios que demandan más, por ejemplo, científicos de datos, personas que trabajen con inteligencia artificial, desarrolladores de software, eh, que nos lleva hacia ese tipo de especialización, ¿no? Y vinculando a la sociedad desde su base, desde los niños hasta los menos jóvenes, podemos realmente apropiar esa ciencia y crear una sociedad basada en ese conocimiento que al final nos va a crear un crecimiento o un desarrollo sostenible en nuestros países. Pero eso no se puede lograr si no suplimos las necesidades básicas. Ya hablé un poco de las necesidades, mencioné algunas necesidades básicas generales, ¿no?, de nuestros países, pero nuestras comunidades científicas tienen también necesidades que también debemos suplir, incluso muchas veces antes que esas sociedades o de manera transversal también resolver esas necesidades. Tenemos que atender las necesidades de nuestro ecosistema de ciencia. Entonces, algunas de estas, y lo voy a enmarcar dentro de lo que tiene que ver con la implementación o con los datos o con la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo que tradicionalmente, hace muchos años, nuestros países, y particularmente nuestro país, no contaba con plataformas propias que pudiéramos nosotros validar, analizar, estudiar y mejorar nuestros procesos, nuestro financiamiento. Por ejemplo, somos una institución que tiene como principal componente financiar a la ciencia de la tecnología y la innovación. Y no contábamos, no podíamos medir lo que hacíamos, no se puede mejorar, no se puede ajustar, ¿no? Y dependíamos de muchas plataformas externas que ya todos conocemos, muchas son comerciales, y nuestros presupuestos son muy, muy bajos, ¿no? Nuestra inversión en desarrollo tecnológico, en I+D en Panamá es muy poco, ¿no? Y desarrollar este tipo de una infraestructura que nos permita evaluar, medir y preservar ese conocimiento que se genera en nuestro país, no existía hace algunos años, ¿no? Y era una necesidad que teníamos. Eh, Además, cómo nosotros podíamos ya a nivel de persona evaluar la trayectoria, el impacto que está llevando no solamente la institución, sino la persona, el investigador, el innovador, el tecnólogo. ¿Cómo podemos evaluar eso, no? Muy difícil, tenemos que hacer estudios tradicionales como son las consultorías, para levantar encuestas, para levantar extracción de datos, procesamiento de datos, pero arrastrando el problema al final, porque las fuentes que se utilizan al final vienen siendo fuentes externas a nuestro país incluso. Cosas como, por ejemplo, preguntarle a cada institución, bueno, ¿cuántos investigadores tiene? ¿Cuánto están financiando? ¿Cuánto tienen financiamiento? ¿Cuánto están invirtiendo en investigación? Es muy tedioso, era muy tedioso en ese caso, ¿no? Entonces, nos planteamos la pregunta, bueno, tenemos que crear una infraestructura, un software o algo que pudiéramos llegar a hacer ese tipo de análisis, o por lo menos acercarnos a ese tipo de análisis e empezar con algo, ¿no? Eh, y empezamos a hacer diferentes estudios, ¿no?, sobre eso. Ahora voy a hablar un poco en detalle sobre eso particularmente, ¿no? Y además, otro aspecto que para nosotros era importante es cómo aumentamos ese impacto o esa incidencia que tiene esa investigación derivado de financiamiento público, y cómo lo visibilizamos internacionalmente con los consecuentes beneficios que eso traería, ¿no? Entonces, la comunidad científica tenía esa necesidad. Ya hablando de aspectos más técnicos, no teníamos aspectos normalizados. Muchas veces hace una década, por ejemplo, y todavía sigue ocurriendo, la información se maneja en Excel, por ejemplo, está en el pendrive o en el computador o en la nube de alguien o de alguna institución que no necesariamente es accesible. Y al final, si es accesible, esos datos a veces son muy difíciles de analizar porque no están estructurados, ¿no? Y eso trae como consecuencia que sea muy difícil que nosotros podamos
evaluarnos a nivel de país o a nivel institucional qué estamos haciendo en la ciencia, ¿no? Y por supuesto lo que no conocemos que existe o que se ha realizado, no lo podemos preservar, por lo tanto, se duplican esfuerzos, en algún momento, por ejemplo, alguna revista internacional cierra, perdemos toda esa información, ¿no? Entonces, todas esas preguntas nos derivaron a empezar a trabajar en algunos aspectos para poder crear algún entorno o un ecosistema que nos permitiera tener datos para la toma de decisiones, ¿no? Y el otro aspecto, por supuesto, la visibilidad de la producción, ¿no? Nuestros países tienen tradicionalmente, miren, este estudio fue en el 2014, he estado buscando otro estudio más actualizado para determinar un poco o actualizar este gráfico que muy probablemente en los últimos años ha ido cambiando y se ha ido fortaleciendo nuestra región con la visibilidad de la producción científica a través de los esfuerzos que realizan nuestros países de, de organizaciones como son la referencia, ¿no? Entonces, la visibilidad también era un problema, ¿no? Precisamente, como comenté, si lo que no es visible no se puede medir. Y además no se puede reutilizar, ¿no? Siguiendo los principios un poco de la ciencia abierta. Y además, es una responsabilidad, más del 80%, alrededor del 90% de lo que se financia en nuestro país y en nuestros países en general, deriva del financiamiento público. Y tenemos nosotros que un principio y una responsabilidad de devolver esa inversión que hacen los contribuyentes a la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad moral. En cuanto a producción científica a nivel de país, nuestro país, y esta gráfica ejemplifica un poco cuánto afecta la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Y lo traigo a colación porque siempre demandamos más países, perdón, más inversión en nuestros países, y si no tenemos inversión no podemos invertir en infraestructura, nuestra producción no científica se invisibiliza, no podemos producir más desarrollo tecnológico y es muy complicado, ¿no? Este gráfico que ven en pantalla en la línea azul ven el gasto en actividades de ciencia y tecnología de Panamá desde el año 2007 al 2017. En el gráfico, perdón, en la línea naranja, amarilla, ven los documentos o las publicaciones que se realizaron desde el año 2000 hasta el año 2019 aproximadamente. Paradójicamente, estos datos los extrajimos hace un tiempo, hace unos años, de una base de datos comercial, precisamente porque no teníamos esos datos. Entonces, como ven aquí en el año 2012, una fuerte decaída en la inversión en las actividades de ciencia y tecnología, y ese impacto se visualizó posteriormente 2 años después, ¿no? Porque usted conoce la dinámica de la publicación, eso lo vemos unos años posteriormente, ¿no? Cuando hay una disminución. Y aquí se ve gráficamente cómo esa disminución en la inversión en ciencia y tecnología disminuye la producción científica, ¿no? Y además de eso, en ese momento, en esta producción científica tampoco, no es visible, ¿no? Entonces, sí se producía en ese momento algo, pero probablemente no, una de las razones es que no había plata para publicar en revistas, entre comillas, de estos modelos comerciales de acceso abierto comparando APC. En este momento se contemplaba el pago de los APC para la publicación, ¿no? Y entonces tenemos un problema cuando hay poca inversión en cuanto a actividades de ciencia y tecnología, ¿no? Y sobre todo en la infraestructura. Que entonces, nosotros lo que nos preguntamos es eso, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos evaluar, cómo podemos medirlo, cómo podemos canalizarlo para poder tener sistemas que nosotros mismos pudiéramos extraer esos datos y tomar decisiones, ¿no? Antes del 2017 no sabíamos nada de lo que tenía que ver con la ciencia abierta como concepto, como per se. Y para nosotros
fue muy complicado para pues, llegar a los temas de ciencia abierta porque no sabíamos. Preguntando internamente, da la casualidad que había una institución en nuestro país, lo puedo decir públicamente, la Universidad Tecnológica de Panamá nos, nos abrió un poco los ojos en la importancia en ese momento de los repositorios institucionales, ¿no? Eh, y bueno, con el transcurrir del tiempo fuimos llegando y adoptando dentro de la CENACIT el enfoque de ciencia abierta para nuestros programas y nuestras iniciativas, ¿no? Y luego ya ahí hemos visualizado algunos impactos y consecución de éxitos importantes que quizás para nuestro pequeño ecosistema, en comparación con ecosistemas más grandes como Brasil, eh, no pueden, quizás no sean tan relevantes en términos numéricos, pero en términos proporcionales son bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando entonces adoptamos esto de ciencia abierta y lo terminamos de interiorizar realmente con la participación de espacios como la referencia, que me va a disculpar mis compañeros de la referencia, este mapa está un poco desactualizado, tengo que pedirles el mapa más actualizado. Eh, pero lo que quiero mencionar es que esa interacción con los demás países, con los demás ONCITs y con diferentes organizaciones a nivel internacional, pudimos implementar y acelerar nuestros procesos de desarrollo y de adopción en temas de ciencia abierta, en donde nosotros, yo estimo que saltamos más o menos 10, 15 años en el tiempo o en ahorro, en experiencia en tiempo, desde el punto de vista de técnico, en recursos humanos y en políticas públicas. Actualmente entonces tenemos diferentes proyectos, estos son algunos de estos, lo que no están todos, si no me equivoco, pero están los más importantes en cuanto a ciencia abierta, ¿no? Eh, el proyecto insignia o el resultado, primer resultado que tuvimos con los aspectos de ciencia abierta fue el nodo nacional, que gracias a la referencia pudimos, a nivel técnico y a nivel también de gestión, pudimos implementar el nodo nacional en 2019, que se denomina Priscila, y en ese año, durante todo el 2019, nos dedicamos a transferir conocimientos, también gracias al apoyo de la Universidad Tecnológica de Panamá, para poder implementar en su mayoría aquí en Panamá, si no me equivoco, solamente una universidad tiene un software distinto a DSpace. Entonces lo que hicimos es implementar, apoyar, hicimos un acompañamiento técnico en la implementación de DSpace en Panamá. Actualmente hay más de 10 implementaciones de DSpace en Panamá y son 9 instituciones actualmente que pertenecen al nodo nacional, ¿no? También estamos trabajando en temas de datos de investigación, quizás de manera un poco tímida, podría ser, pero eh, estamos trabajando en algo en ello. Nos gustaría empezar a tener mayor actividad y mayor énfasis en los datos de investigación. La idea es que este año, hacia el segundo semestre, trabajemos mayormente en temas de datos de investigación. Hicimos el año pasado a través del programa de pasantías con un grupo con unos pasantes, análisis del tipo de software, por ejemplo, que podríamos utilizar para tener un repositorio nacional de datos de investigación, ya sea un cosechador eh, o cualquier otro dato o cualquier otro modelo de gestión de datos de investigación que tengamos, ¿no? También hemos adoptado identificadores persistentes, apoyamos a las revistas científicas bajo el modelo de acceso diamante. Actualmente tenemos un convenio con un convenio con el Consejo de Rectores de Panamá a través del programa de fortalecimiento de revistas científicas de las universidades de Panamá, en donde en este programa estamos fortaleciendo capacidades editoriales en la gestión de revistas en acceso abierto. Y también estamos trabajando en políticas, hemos apoyado e incidido en políticas institucionales de acceso abierto, gracias a esos espacios de interacción nacional que hemos articulado. Las instituciones ya han implementado varias, si no me equivoco, actualmente son 3 instituciones que ya oficialmente tienen políticas de acceso abierto o al menos están ya casi adoptadas. Y ya es un tema de conversación en la agenda de muchas de las autoridades institucionales y ahora nacionales.
Ahora, sobre eso ahí, justamente la semana pasada nos preguntaba el secretario nacional de cómo íbamos con la política de ciencia abierta, ¿no? Y me gusta mucho que pregunte porque a pesar de que es un trabajo prácticamente sobrehumano y de superhéroes, crear un tipo de política nacional en nuestro país, en un país donde no todos los actores han adoptado de manera natural los temas de ciencia abierta, sí tenemos muchos avances y creo que estamos en un momento oportuno para eso, ¿no? Hay algunas ideas que tenemos hacia el último trimestre para empezar a empezar ya en estas semanas la conversación sobre una política nacional de ciencia abierta para llegar a algún producto tangible hacia mediados del otro año. Bueno, también algo muy importante que nos, que, que nos ha ayudado mucho a visibilizar a nuestra región es un financiamiento que se conoció a través del IDCR de Canadá, con el gobierno de Canadá, un financiamiento que articula la CENACI conjunto con el SUCA para crear una política regional de ciencia abierta. Y esto es muy importante porque pone en las agendas de los ministerios, de los ministros y los secretarios nacionales de nuestros países centroamericanos en los temas de ciencia abierta, ¿no? Entonces estamos trabajando nosotros a nivel nacional en una política y a nivel regional estamos también articulando a través de un financiamiento del gobierno de Canadá para tener una política regional. Entonces, bueno, el último proyecto que lanzamos fue Conecto, hasta el año pasado se lanzó en septiembre de manera oficial. Y este es un sistema, el Conecto es un sistema tipo CRIS, que es el que voy a hablar ya en los minutos que me quedan. No tengo que explicar, probablemente no tengo que explicar qué es un sistema CRIS, ustedes ya lo conocerán, pero solamente para conceptualizar un poco un sistema CRIS, es un sistema de información que entrega datos e información relacionadas a la investigación, ¿no? Que tiene que ver ya sea con una institución, que sobre todo ese es el enfoque de muchos de los software, y en el caso de nosotros, con un enfoque nacional, que son pocos países que actualmente tienen un enfoque nacional, ¿no? De un sistema tipo CRIS. Entonces, nosotros hicimos un análisis de algunos software, de varios de los software, eh, el, el Space CRIS, por ejemplo, y otros software tipo CRIS, incluso software propietarios o software que hicieran un poco esa función de tipo CRIS, pero llegamos a la conclusión de que para nosotros el mejor software, al menos en la realidad nacional, era el software vivo, ¿no? Que es un software ampliamente adoptado por diferentes países, ¿no? Y que es amparado o está bajo el paraguas del EIRACIS, que es la misma organización que tiene paraguas, por ejemplo, también el DSpace. Entonces, entre esas razones, de la cual luego del análisis que hicimos, tanto técnico como incluso preguntando a las personas que ya tenían experiencia o que habían hecho el análisis de este tipo de software, ahí muy atinadamente recibimos el apoyo de Costa Rica, particularmente de la Universidad Nacional de Costa Rica, a través de Andrea, y también del ICA de Costa Rica, a través de Manuel. Nos ayudaron a terminar de conceptualizar y de entender que realmente el software que necesitábamos era el vivo. Y por varias razones, ¿no? Una de ellas es que es ampliamente adoptado por diferentes organizaciones a nivel internacional y que tiene una comunidad de respaldo, una comunidad de desarrollo muy amplia y que está en constante crecimiento y que últimamente, ya en los últimos años, ya no solamente está focalizada en una sola región, sino que ya hay personas que representan esa comunidad de desarrollo de diferentes regiones, incluso de Latinoamérica. Y por aquí, según recuerdo, hay algunos representantes de la comunidad de Ecuador, de Brasil y de otros países de Latinoamérica. Además, el modelo de soporte de este software, a diferencia de otros software que ustedes sabrán, se desarrollan por un grupo de personas y luego se quedan en los repositorios.
cualquier repositorio y no reciben apoyo de ningún tipo, incluso el financiero. En este caso, como tiene una institución paraguas, esta institución paraguas apoya el soporte de y la sostenibilidad de este tipo de desarrollos y de software. Otra cosa muy importante que pudimos observar es que este software nos ayudaba o tenía las posibilidades de adaptarlo de acuerdo a las necesidades que teníamos, ¿no? Precisamente porque es un open source. eh, y el modelo de datos se puede adaptar también a las necesidades a través de la ontología, maneja unas ontologías para poder mostrar los datos y hacer las interacciones entre la plataforma, ¿no? Eh, y vimos que tiene mucha flexibilidad para adaptarlos. Nosotros, en el caso de nosotros, tenemos muchas cosas que en este momento no estamos utilizando, que no la tenemos activa porque en ese momento, cuando lo implementamos, dijimos, bueno, esto no lo vamos a necesitar ahora, pero mira, no habíamos pensado en esto. Esta es una información que puede ser interesante para cualquier persona. Entonces, incluso muchas instituciones que hemos conversado, cuando le hemos mostrado el software ya a nivel de administración, han visto que suple muchas de las necesidades que tienen, ¿no? Y les ha parecido muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Porque les ayuda a resolver algunas preguntas que tenían, pero no sabían que tenían, ¿no? Entonces se crea también una necesidad de información, lo cual trae consecuentemente otro tipo de análisis. Otra cosa ya un poquito, no tan técnico, pero más técnico, podríamos decir que tiene múltiples interfaces para la transferencia de datos, ya sea con la ingesta o el intercambio automatizado de datos. Y esto es muy interesante para poder hacer probablemente interoperabilidad, para poder hacer consultas a nivel de software o crear plataformas apartes, intermedias, que se alimenten de Conecto y que además Connect también se alimente de esta plataforma, ¿no? Nosotros en la Senasi tenemos una plataforma de gestión de convocatorias que, bueno, ahora mismo se está en stand-by porque está en desarrollo, pero es una plataforma para llevar todo el proceso de convocatorias y la idea después es conectar nuestro sistema vivo a esta plataforma para intercambiar información, ¿no? Traer información desde esa plataforma y viceversa. Otra cosa interesante que nos pareció particular era que es muy fácil de utilizar, ya sea a nivel de usuario, a nivel de desarrollo, a nivel de implementación, y a nivel incluso de administración o de gestión administrativa como tal, ¿no? Por ahí, el encargado técnico de esta plataforma es mi compañero Alberto Crossway. Él es el que implementó el, el software. Le tomó más o menos casi 2 años en estudiar ontología, bueno, y él es el que estuvo en contacto con el que ha ayudado también a la implementación en otras instancias. Incluso le devolvimos el favor un poco a Costa Rica con algunas implementaciones y algunas actualizaciones del software. Eh, Así que también tenemos el conocimiento técnico ahora actualmente para la implementación de este tipo de software, ¿no? Y lo ponemos a disposición a la comunidad latinoamericana. Entonces, ¿cómo estamos trabajando actualmente en la gestión del modelo, no? Vemos que sí, la gestión actualmente es manual, podríamos decirlo, o la mayoría manualmente, y nosotros tenemos implementado un software nacional, no es un vivo nacional que se llama Conecto, y la Senacit es el que administra a nivel de software, le da soporte y además capacita a las instituciones, hace la promoción a nivel nacional y entre las instituciones. Pero también hay un segundo nivel que es un punto importante y hasta donde hemos conversado con Lirasi, con Michele, por ejemplo, nos comentaba Michele que hasta donde él recuerda es el único software que se administra de esta manera, el software de Vivo que se administra de esta manera a nivel nacional, en donde nosotros solicitamos a cada institución que nombrara puntos focales, eh, uno, dos, tres, o lo que ellos consideraran, que nos ayudaran o hicieran las fases de curadores de información. Eh, Esto porque, bueno, en Sanasí conocemos a mucha gente, pero no conocemos a todo el mundo, ¿no? Y también el modelo no es sostenible si solamente
administramos nosotros. Entonces, por eso decidimos que el modelo sea una coadministración con las organizaciones. Y entonces, eh, las organizaciones son las que validan que la información que se está colocando, que se coloca o que está dentro de la plataforma es vigente, es real y eso hace que sea una plataforma confiable, ¿no? Que la información que se está colocando dentro de, esta, de este software sea confiable porque está curada, está validada, ¿no? Eso actualmente como está trabajando, la idea después es que ya trabajar bajo diferentes modelos de metadatos y que los curadores ya manejen esto y que la plataforma ya integre este tipo de articulación estandarizada y que podamos entonces, los curadores sean ya más garantes de la información que modificadores o veladores. También tenemos en el radar que las personas puedan administrar sus propios perfiles, los investigadores de las personas que puedan administrar sus perfiles, pero eso es una fase que todavía no hemos implementado. Y al final lo que estamos pensando es que cada institución al final tome la decisión que requiera, ¿no? Por ejemplo, una universidad nos decía hace unos días que ellos consideran de que no le van a pasar la potestad a su persona, a su personal, de que puedan administrar sus perfiles por el tema de que precisamente garantizar un poco la información, la estructuración de los datos y que, por ejemplo, la información que esté se parezca a eh, algunos otros sistemas que ellos tengan o el tipo de información sea la que ellos requieran. Entonces, eso todavía no hemos tomado la decisión en ese punto de vista, ¿no? Entonces, la administración es, es una coadministración con las instituciones, ¿no? Ok, actualmente entonces en Conecto tenemos, digamos que 4 fases o 5 fases. Actualmente estamos en la fase de poblamiento de los perfiles, ¿no? Estamos cargando la información básica de los perfiles, es decir, la información de la trayectoria, de la educación, de la información laboral, por ejemplo, los nombres, fotos y ese tipo de información, ¿no? Ya hacia fin de año estaremos pasando, y bueno, hay algunas instituciones que están en esa transición, añadiendo parte de la producción, porque al final recuerden que un sistema CRIS no es un repositorio, está añadiendo parte de la información que existe de producción científica de las personas que se están añadiendo dentro de la plataforma para poder hacer algunas otras análisis que permita hacer la plataforma, ¿no? Y la idea después es empezar a trabajar, no hemos llegado a la fase S, pero queremos empezar ya a meternos de lleno en la fase de desarrollo, es decir, la interoperabilidad con otros sistemas, por ejemplo, con los repositorios. Eh, Incluso en algún momento hemos conversado en que las instituciones tengan su propia implementación y conecto, coseche esa información en lugar de que la aloje, sino que coseche la información tal cual funciona los nodos nacionales de los repositorios, pero en este caso a través de los sistemas tipo CRIS que existirían dentro de las instituciones, ¿no? Entonces esa es una idea que todavía también estamos en fase de conversación con las instituciones. Ok, este es rápidamente unos pantallazos de Conecto. Actualmente, al día de hoy, hay 627 personas. Son pocos, ¿no? Nosotros estimamos que de aquí a final de año estemos llegando a las 1000 personas, porque ya estamos en una fase, estamos promocionando mucho Conecto. Y aquí hago un paréntesis muy importante, que ahora también dentro de las últimas 2 convocatorias que realizamos, que lanzamos una en mayo y otra ahora que cierra hoy a la 1 de la tarde de Panamá, colocamos como requisito obligatorio que las personas que van a participar en la convocatoria tengan perfil en Connect, al menos un perfil básico, ¿no? Un perfil que muestre alguna información básica que nosotros solicitamos inicialmente. Y eso, por supuesto, que ha ayudado muchísimo a poblar de perfiles a Conecto, ¿no? Pasamos desde septiembre del 2022 con 240 perfiles a la fecha a 627 perfiles, ¿no? Así que ya estamos estimando que a fin de año ya lleguemos a 1000 perfiles por lo menos personas, ¿no?
Esto es rápidamente cómo se ve Conecto. Tenemos clasificado nosotros Conecto en tres fases, perdón, en tres tipos de grado académico, sobre todo que es el bachelor, el máster y el doctor. Entonces, podemos ver las personas por el grado académico, si hacemos el filtro. Si vemos los perfiles, el perfil de alguna persona, por ejemplo, en este caso este del secretario nacional, eh, podemos ver su foto, las áreas de investigación. Aquí importante, nosotros estamos trabajando con la nomenclatura para las áreas de ciencia y tecnología de la UNESCO y en inglés, porque la plataforma tiene una proyección internacional y estamos siendo muy metódicos con esta parte, con las áreas de investigación. Y hago un paréntesis, nosotros, lo otro es que Conecto no solamente incluye investigadores, sino que la idea de Conecto es incluir todas las personas que están inmiscuidas en el ecosistema de ciencia y tecnología, ¿no? Los innovadores, los gestores de ciencias, los docentes que están involucrados de alguna manera también con la ciencia y la tecnología. Entonces es una plataforma un poco más inclusiva en ese sentido. Y bueno, volviendo al tema de las áreas de investigación, están normalizadas según la UNESCO en inglés. Esto es lo que les comentaba, la información básica, ¿no? Del perfil. Al añadir algunas publicaciones, por supuesto que el sistema activa algunos módulos adicionales, como son estos, son las publicaciones que existen en la plataforma en ese caso, ¿no? Las áreas de investigaciones, en las áreas de investigación, por ejemplo, te permite agrupar por las personas que existen dentro de la plataforma. Y si vemos algún perfil institucional, vamos a empezar a ver algunas áreas o cuáles son las áreas de acción en este caso, de esta universidad. Entonces, otra de las cosas interesantes que permite hacer el Vivo es hacer estos análisis de redes, donde podemos ver qué relaciones existen por áreas del conocimiento, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, ciencias de la vida y quiero ver qué relación existe con otra área del conocimiento, en el caso de biología molecular de los microorganismos, yo puedo ver que existen tres personas que están trabajando transversalmente en estas dos áreas, ¿no? Ahí están las personas que están trabajando en esta área. Y bueno, permite entonces ir analizando, hacer ese curso de a ver qué personas están trabajando en eso. Bueno, este es un ejemplo de la Universidad de Rosario de Colombia. También queremos llegar a hacer este tipo de análisis a través del mapa de coautoría y poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Los clústeres o los grupos de investigación, etc. Algunos datos rápidamente, los pocos minutos que me quedan. Estos datos son hasta finales de mayo. Actualmente han pasado por Conecto 5.300 personas hasta mayo. Ha ido incrementando, si ustedes vieron desde que se lanzó, fue el 27 de septiembre, va y viene, va y viene. Y estos pics que vemos acá son promociones y son actividades que hemos hecho, por ejemplo, aquí probablemente cuando pusimos la obligatoriedad de tener un perfil en Conecto para participar en las convocatorias. ¿Cuáles son las visitas por idioma? Español, era lo más lógico, ¿no? Y lo más interesante aquí es que vienen de búsquedas orgánicas, es decir, que yo pongo en Google o en Bing o en cualquiera de estos buscadores comerciales o que conecto o alguna persona y me refiere a conecto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que la mayoría de las visitas provienen de búsquedas orgánicas. De Panamá, que son lo más lógico, ¿no? Pero también hay de Estados Unidos y México, Colombia y España provienen las visitas. Voy a pasar aquí, este es el mapa de donde estamos recibiendo visitas, casi de toda Latinoamérica, perdón, de América y de algunos países de Europa y de Asia. Entonces, bueno, al final lo que estamos trabajando es en conformar un ecosistema, ¿no? De plataformas para poder traducir esas políticas de ciencia abierta que hemos estado trabajando en los últimos años y que eh, digamos que han sido bastante adoptadas, pero nos falta trabajar en una política nacional que precisamente permita articular este tipo de iniciativas a nivel nacional e institucional, e incluso regional o internacional, ¿no? Entonces tenemos algunos desafíos ya para ir cerrando.
en cuanto a diferentes aspectos y sobre todo desde el punto de vista de la plataforma, ¿no? Pero lo podemos transversalizar o extrapolar para las otras iniciativas de ciencia abierta. En cuanto al sistema CRIS, nos falta adoptar estándares, sobre todo los temas de metadatos, de ontologías, etcétera, que nos permitan nosotros ya después tener una estructuración estándar y podamos después ya comunicarnos con otros desarrollos de este tipo. Hay que trabajar también en los incentivos. Bueno, ya hicimos algunos incentivos en cuanto a estas últimas convocatorias, pero también faltan algunos incentivos hacia las instituciones, sobre todo económicos y el apoyo de capacidades, de infraestructura y otras cosas de este tipo. También tenemos un reto en cuanto a la ampliación de la colaboración internacional. Estamos muy abiertos a colaborar, a recibir feedback, a recibir nosotros también alguna aportación, algún apoyo a nivel internacional del CRIS nuestro. Actualmente estamos en una fase de adopción cultural ya. Conecto, bueno, nosotros hemos hecho creo que bastante promoción en otras instancias. Hemos ido a medios de comunicaciones nacionales. Acá hicieron un reportaje, Alberto y a mí, porque el software ganó también un reconocimiento internacional a través de una publicación de tendencias, de tipo tendencias, de una publicación regional, y recibió un reconocimiento el año pasado. También otra cosa que tenemos que apoyar es, por supuesto, que como siempre, y esto siempre pasa en estos espacios, siempre es una necesidad en fortalecer la infraestructura nacional en cuanto a este tipo de software y en cuanto en general a ciencia abierta. También formar a las personas en la gestión, en el desarrollo a nivel de gestión o de técnico en este tipo de software y, por supuesto, trabajar una política nacional de ciencia abierta en general. Que bueno, eso era lo que quería presentarles. Creo que tenía unos 40 minutos, me pasé por un minuto, pero acá les dejo nuestros datos, nuestro correo electrónico, nuestra página web para que puedan ver todos los proyectos que he conversado, nuestras redes sociales. Y bueno, creo que va a haber unos minutos para preguntas y bueno, muchas gracias y quedo a disposición. Eh, Tengo dos preguntas, mi estimado Robinson. Una es, ¿cuál fue el mayor desafío para adaptar este software a la realidad panameña? Bueno, bueno, probablemente, no sé si están preguntando desde el punto técnico o de gestión, pero creo que el mayor desafío desde el, después desde el punto de vista de la gestión y la adopción del software, ¿no? Técnico, también yo creo que podría ser igual. Desde el punto de vista técnico, voy a hablar un poco desde el punto de vista técnico. Bueno, yo no lo implementé como tal, ahí fue mi compañero Alberto Crossway, pero digamos que el mayor desafío era la disposición de información que teníamos a la mano para poder implementar el software, ¿no? Sí, hay un wiki en el espacio del vivo, pero es muy difícil traducir por lo que me comenta Alberto y por lo que nos han conversado algunos otros técnicos que han revisado este wiki a nivel nacional e internacional, es que es a veces es difícil entender ese tipo de wiki y los pasos no son secuenciales a veces hay que suponer algunas cosas. Entonces, ese es un desafío desde el punto de vista técnico, ¿no? La documentación no está a la mano. Entonces, en ese sentido, Alberto estaba trabajando en levantar un documento ya, bueno, al español, un documento que pudiera seguir secuencialmente cuál es el paso a paso, cuáles son los requerimientos técnicos para poder implementar este software, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, considero que el principal reto que tenemos es precisamente la administración y la adopción del software, ¿no? Si bien la administración está realizada por diferentes instituciones, precisamente cuando hay diferentes manos, puede ser un reto eh,
administrar, ¿no? Y homologar y ponernos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, a veces tenemos que negociar y es poco complicado. Y por supuesto que el otro reto es insertar este tipo de proyectos en nuestras políticas nacionales. Bueno, ya lo hicimos para las convocatorias, pero está dentro de las bases de la convocatoria, no está dentro de un reglamento todavía, no está dentro de alguna normativa o una resolución interna o externa. Entonces también tenemos ese tipo de retos, ¿no? Ya adoptarlo dentro de nuestras políticas ya de manera formal y luego que las personas se apropien del software, ¿no? Creo que en cuanto a este último punto, la apropiación ya estamos, está avanzando, creo que eso es lo positivo de esto, pero sí falta articular este tipo de iniciativas dentro de las políticas nacionales. Creo que tenemos unos 4 minutos. Preguntan que cuál es el perfil de las personas que hacen la curaduría en esta plataforma y la Esa es excelente administración. pregunta. Sí. Excelente pregunta. Nosotros tenemos acá, bueno, lo tengo que hablar muy sinceramente, me van a ahorcar acá a la salida de la oficina, pero nos falta mucho trabajo para crear competencias en nuestros bibliotecarios. Y hay instituciones que ya están trabajando en eso, con mucha dicha, lo puedo decir, pero falta hacer mucho. Incluso si nos vamos un poco más profundo, transformar la malla curricular del bibliotecario es un reto que se tiene que hacer, un desafío que se tiene que abordar eh, y, y basar al bibliotecario en las competencias digitales, ¿no? Desde la formación profesional, desde el pregrado. Entonces, en Panamá tenemos varios bibliotecarios que manejan muy bien la catalogación y también todo lo que tiene que ver o lo concerniente a lo digital, pero falta más. Entonces, a diferencia de otros países, nos falta entonces la parte de la biblioteca. Entonces nosotros en cuanto y eso ocurre mucho, por ejemplo, con el Nodo Nacional sí tenemos instituciones que los puntos y los que gestionan los repositorios institucionales son bibliotecarios eh, y otros son informáticos que han tenido que aprender también parte bibliotecario y los bibliotecarios han tenido que aprender parte informática y falta hacer como esa integración entre las áreas, ¿no? Y desarrollar competencias en ambas profesiones. En el caso de Conecto, los que generalmente administran o los puntos focales son personas que están relacionadas a la informática o algunos son investigadores. Si mal no recuerdo, ninguno de los que tenemos, que son los puntos focales son bibliotecarios. Entonces, ese es un reto, ¿no? También apropiar un poco la parte del bibliotecario, el quehacer del bibliotecario dentro de nuestra gestión, ¿no? Uno de los planes o de las ideas o de las intenciones más que todo que teníamos nosotros era crear competencias y crear un programa para fortalecimiento de las competencias digitales y la gestión en los bibliotecarios, pero bueno, no lo hemos podido consolidar por diferentes razones, sobre todo por recursos humanos. Y bueno, para resumir, los que gestionan o los puntos focales son informáticos o son investigadores. No sé si hay alguna otra. Hay otra que me parece muy interesante y es que si puede indicar algunas ventajas de utilizar este software sobre alguna opción privativa. Excelente pregunta. Bueno, abordé algunas de ellas dentro de mi presentación, pero puedo ampliar un poco al respecto. Voy a poner acá yo la diapositiva para guiarme un poco en la conversación. Eh, una de las principales razones, las voy a mencionar al final mejor, la principal razón, pero una de las razones o de los beneficios comparativos con una plataforma comercial es que el desarrollo no necesariamente es nativo o es especializado para las necesidades que realmente tiene la comunidad académica o de investigación. Eh,
Otra de las razones, y yo creo que es la principal, es que estos software comerciales son muy costosos. Lo voy a hablar muy claro, ¿no? Hay instituciones que nos han dicho, bueno, la implementación de este tipo de software puede estar entre $30,000, $45,000 para una institución pequeña que recibe financiamiento solamente en su biblioteca de $50,000 o $30,000, es insostenible. Y desde el punto de vista económico, no tiene sentido que financiemos datos que luego no van a quedar dentro de nuestra institución. Y además las competencias en recursos humanos tampoco van a quedar dentro de nuestras instituciones. Entonces, la adopción de este tipo de software generan, por un lado, competencias propias. Podemos nosotros también crear nuevos desarrollos de acuerdo a nuestras propias necesidades. Y la sostenibilidad desde el punto de vista económico es bastante económica. Nosotros hicimos, y yo soy muy transparente, no tengo mucho miedo, y además soy una institución del Estado, yo puedo hablar directamente de cuánto pagamos por la implementación de Conecto. Nosotros nos costó básicamente un servidor en cuanto a inversión inicial, un servidor básico que actualmente todavía lo tenemos, lo compramos en el 2019, mediados del 2019, 2020. Pagamos por él alrededor de $5,000 y ahí lo tenemos, el software está bajo nuestra infraestructura tecnológica y la inversión, ya el resto de la inversión que ha sido es en horas hombres, ¿no? Que al final somos personas que trabajamos para una institución y dedicamos horas para este tipo de implementaciones. Por supuesto, hay otros gastos indirectos y que están detrás de esto, pero son irrisorios en comparación. Nosotros paguemos una plataforma comercial que mañana sabemos cómo son nuestros gobiernos cambiantes, dicen, no, el presupuesto va a disminuir y ya no se va a pagar la suscripción. Se muere todo el proyecto, todos esos esfuerzos, todas esas capacidades que se generaron, o toda esa promoción que se generó, ¿no? Yo creo que la razón económica es la principal, ¿no? Y sobre todo para nuestros países pequeños en ese sentido, ¿no? Y la información, por supuesto, la información ya queda alojada en nuestros sistemas. Y también creo que en muchos países, como en el nuestro, la información que se aloje de personas tiene que estar en un servidor local, un servidor nacional, no en un servidor externo. Entonces también en temas de protección de datos personales también se involucra este tipo de temáticas, ¿no? Era un poco lo que creo que son algunos de los aspectos que podemos abordar.